Atención, la explosión más escandalosa del año está a punto de desatarse. La verdad oculta que Belén Esteban y Jesulín de Ubrique han mantenido bajo llave ha estallado, desvelando una guerra familiar que supera cualquier ficción. Lo que parecía un estío apacible se ha transformado repentinamente en un vendaval mediático sin precedentes, arrastrando consigo a figuras de primera línea del panorama social. Prepárense para quedarse boquiabiertos con los pormenores que están sacudiendo los cimientos de las residencias de Belén, Esteban y Jesulín de Ubrique. No estamos ante simples habladurías o meros cuchicheos. Nos enfrentamos a un enconado litigio que se fragua desde hace lustros, con heridas profundas que jamás sanaron por completo y que en este instante se abren de nuevo con una virulencia inusitada, amenazando con desbordar los límites de la discreción y el respeto. Esta contienda no surge de la nada. Su génesis se remonta a una prolongada historia de desavenencias y reconciliaciones forzadas, donde cada tregua solo sirvió para acumular más pólvora para la siguiente detonación. La atmósfera entre los involucrados ha sido, desde siempre, una danza incesante sobre un campo minado. Desde tiempos inmemoriales, la conexión entre Belén Esteban y el afamado diestro de ambiciones ha sido un torbellino constante de altibajos, marcada por irreconciliables desencuentros. Palpables discrepancias en la formación y educación de su hija en común, Andrea Janeiro, y como era de prever, por una persistente atmósfera de tirantez con María José Campanario. La cónyuge actual del torero. No se requiere ser un avezado analista o un experto en dinámicas familiares para discernir que la coexistencia entre estos clanes nunca fue sencilla. Muy al contrario, siempre estuvo permeada por indirectas públicas, declaraciones incendiarias vertidas en medios de comunicación y mensajes velados que, pese a su aparente sutileza, eran comprendidos a la perfección por todos los espectadores y por los propios implicados. Lo que en sus albores pudo parecer un pacto de mutuo entendimiento, una suerte de armisticio provisional para salvaguardar la integridad de la joven Andrea, derivó con el tiempo en un auténtico campo de batalla mediático, donde cada palabra pronunciada era un proyectil cargado de intención, y cada silencio una declaración de principios. La historia de esta pugna es un libro abierto de capítulos de confrontación. Belén Esteban siempre manifestó su profundo malestar y su inquebrantable recelo ante la posibilidad de que su vástago, Andrea, compartiera demasiado tiempo en la residencia de los Ubrique, en ese ambiente que ella consideraba ajeno y en cierta medida hostil. Ella argumentaba con vehemencia que aquel entorno no resultaba idóneo ni beneficioso para el desarrollo y la tranquilidad emocional de la muchacha, mientras que Jesulín, por su parte, esgrimía el derecho inalienable de Andrea a convivir y forjar lazos con sus hermanos paternos, una postura que desde la perspectiva de Belén siempre había sido meramente retórica. Comprenden, estimados seguidores de esta apasionante saga, que no deja de sorprendernos. En ese punto ya se estaba gestando una auténtica bomba de relojería emocional, con un tic-tac apenas perceptible, pero que tarde o temprano estaba destinada a detonar con consecuencias imprevisibles. La tensión latente era una amenaza constante, un presagio de lo que estaba por venir y que finalmente ha irrumpido con una fuerza devastadora en la vida de todos los protagonistas. Si esta historia te atrapa y quieres estar siempre al tanto de cada giro inesperado, de cada revelación que cambia el rumbo de los acontecimientos, te invitamos efusivamente a unirte a la comunidad de Chismeando CON Glamour, donde desvelamos cada secreto y te traemos la verdad sin filtros. El quid de la cuestión es que en este periodo estival la situación ha dado un giro radical e inesperado, una vuelta de tuerca que ha precipitado los acontecimientos hacia su punto de ebullición. Jesulín, con una aparente buena fe, o al menos así lo interpretaron algunos en un principio, extendió una invitación a Andrea para que disfrutara de unos días de asueto y convivencia en compañía de su familia paterna. Un gesto que en un primer momento fue interpretado como una valiosa ocasión para limar asperezas, para tender puentes que parecían derrumbados, e incluso para iniciar un camino hacia una coexistencia más armoniosa entre los clanes. Sin embargo, la realidad, como suele suceder en estas intrincadas tramas, distó mucho de esa expectativa idílica. Belén Esteban reaccionó con una vehemencia incontestable, dejando meridianamente claro su desacuerdo absoluto y su rotunda negativa a permitir tal encuentro. Argumentó con rotundidad y no sin una profunda amargura que la propuesta no le parecía equitativa ni justa en absoluto, y que en su parecer su hija siempre había permanecido en una posición secundaria, o incluso terciaria en comparación con los otros descendientes del diestro, recibiendo un trato diferencial que siempre la había menoscabado. Palabras rotundas, audiencia, pronunciadas con la autoridad de quien siente una verdad profunda y un dolor arraigado.
Voces que calaron hondo en la opinión pública y que fueron rápidamente reproducidas y amplificadas por los medios de comunicación como combustible vertido sobre un fuego que ya estaba de por sí encendido, avivando las llamas de la controversia hasta convertirlas en un auténtico infierno mediático. La mecha de un conflicto latente había sido encendida una vez más, con la promesa de una conflagración total que mantendría a todos en vilo. Pero mantengan la respiración y prepárense para lo inesperado, porque lo más impactante aún estaba por llegar y superaría cualquier pronóstico. Como si la atmósfera no estuviera ya lo suficientemente enrarecida por la tensión acumulada, una tercera persona irrumpió en esta compleja ecuación para culminar la detonación, una figura inesperada que añadiría una capa más de complejidad y dramatismo al relato. Nos referimos a Julia Janeiro, conocida familiarmente como Jules, la descendiente de Jesulín y María José Campanario. Si la miembro más joven del clan Ubrique Campanario no se mantuvo en silencio y optó por utilizar sus perfiles en las plataformas digitales para proferir un mensaje que no fue del agrado ni de Belén Esteban ni de Andrea Janeiro, provocando un auténtico seísmo mediático cuyas réplicas aún se sienten con fuerza. Si el asunto de las vacaciones ya había exaltado los ánimos de Belén Esteban hasta el límite de la paciencia, la aparición en la palestra digital de Jules, la primogénita de Jesulín y María José Campanario, fue el catalizador definitivo que encendió la hoguera hasta transformarla en una pira incontrolable. Y lo más grave de todo, la circunstancia que magnificó la afrenta, es que este suceso tuvo lugar en un terreno donde, en la era actual, todo se magnifica, se distorsiona y cobra dimensiones desproporcionadas. El implacable universo de las redes sociales. Acontece que Jules, en uno de esos impulsos de espontaneidad y complicidad efímera con sus seguidores virtuales, decidió realizar una pequeña chanza, un comentario supuestamente jocoso, que a primera vista parecía inofensiva para el ojo inexperto. Empleó una frase que a muchos de ustedes, sin duda, les resultará familiar por ser una de las sentencias más icónicas, reconocidas y repetidas de Belén Esteban. El celebérrimo "hasta luego, Mari Carmen". Pero entiéndanlo bien, comunidad de Chismeando con Glamour, sabiendo el origen de la emisión, el contexto en el que se profirió y el destinatario implícito de tan lacerante mensaje, aquello no era una simple gracia o un desliz inocente. Era un escarnio evidente, frontal y con la inequívoca, la indiscutible, intención de herir en lo más sensible. Pueden imaginarse la reacción visceral de Belén en el instante en que el comentario llegó a sus oídos, magnificado y retorcido por la viralidad de la red. Según relatan individuos cercanos a su círculo íntimo, experimentó un ataque de nervios de proporciones considerables, interpretándolo no solo como una afrenta descarada y una provocación en toda regla, sino como una agresión directa a su dignidad. No dudó en catalogarlo como una mayúscula falta de consideración hacia su persona, y lo que es aún más grave a su parecer y lo que realmente le hizo perder el temple, hacia su hija Andrea. Porque no debemos olvidar, amigos, que Andrea Janeiro ha sido y sigue siendo el talón de Aquiles de Belén, su punto más vulnerable, y cualquier suceso que la afecte a ella repercute en su madre multiplicando la angustia por 1000, haciendo que el dolor se torne insoportable. Andrea, por su parte, tampoco encajó bien la situación. Se comenta que sintió una profunda humillación y que una vez más quedaba en evidencia el abismo, la distancia insalvable que la separa de sus hermanos por parte de padre, un sentimiento de alienación que la ha acompañado toda la vida. Aquí es donde la narrativa adquiere un tinte más melancólico que controversial, pues estamos hablando de una joven que siempre ha rehuido el protagonismo mediático con una tenacidad admirable, pero que irremediablemente se ve arrastrada a este juego de dimes y diretes, de ataques y réplicas, víctima inocente de la interminable pugna entre los adultos que marcan su destino. Como era de esperar, en cuanto esta controversia salió a la luz pública, la bola de nieve creció sin control, adquiriendo dimensiones colosales. Los programas televisivos y los espacios de debate comenzaron a analizar con lupa si Jules había actuado correctamente, si se trataba únicamente de un humor adolescente malinterpretado o si, en efecto, existía una deliberada intención de menospreciar a Belén Esteban y su hija. La opinión pública se fraccionó en bandos opuestos, en una polarización que evidenciaba la complejidad del asunto, pero lo que quedó meridianamente claro es que Belén lo consideró un ataque personal directo y advirtió a su entorno que este episodio, esta flagrante agresión, no quedaría impune. Porque lo que Belén Esteban teme con mayor intensidad y lo que la mantiene en un estado de constante alerta, según revelan quienes la conocen en profundidad, es que toda esta estrategia, cada movimiento y cada palabra pronunciada, sea una elaborada trampa concebida meticulosamente para hacerla estallar en público y exponerla ante la opinión popular como una figura desequilibrada. Y ella es consciente de ello.
Cualquier manifestación suya, cualquier declaración subida de tono, cualquier reacción impulsiva, será inmediatamente esgrimida en su contra para proyectar una imagen de villana incontrolable en esta historia, desviando la atención de la provocación original. Por consiguiente, está haciendo un esfuerzo sobrehumano, una contención casi milagrosa, por mantenerse al margen de la vorágine y no caer en el juego. Para no perderte ni un solo detalle de esta trama que nos tiene en vilo, ni la inminente reacción de sus protagonistas, te animamos a que formes parte de la comunidad de Chismeando CON Glamour. Aunque, y aquí les digo algo importante que no deben subestimar, quienes conocen el temperamento indomable, la personalidad volcánica y la sinceridad a ultranza de Belén Esteban saben que tarde o temprano su paciencia alcanzará el límite después de que Jules lanzara esa hiriente puya en las plataformas digitales, esa burla que resonó como un eco de desprecio. La primera interrogante que surgió con fuerza en todos los corrillos mediáticos fue: ¿cuál es la postura, la reacción, el posicionamiento de Jesulín y María José Campanario ante todo este embrollo y este escándalo de tintes familiares? Pues bien, aunque no han emitido declaraciones públicas explícitas y directas, manteniendo un mutismo estratégico ante la prensa, lo que sí es de dominio público es que su círculo cercano, ese entramado de allegados y confidentes, ha deslizado mensajes que han provocado un inmenso revuelo y han dado pie a múltiples especulaciones sobre sus verdaderos pensamientos. Jesulín, fiel a su estilo hermético, reservado y evasivo, parece intentar mantenerse al margen de la refriega, adoptando una postura de observador distante. Según testimonios de personas próximas a su figura, el torero se resiste categóricamente a involucrarse en contiendas públicas y prefiere que los asuntos familiares se diriman en la esfera privada, lejos del escrutinio y del juicio popular. Pero claro, amigos, cuando tu propia descendiente se ve inmersa en el epicentro de un huracán mediático de tal envergadura, cuando los focos apuntan directamente hacia ella, es prácticamente inviable eludir la mirada, esquivar la responsabilidad o mantenerse al margen. Lo que se comenta entre bambalinas, en los pasillos de las cadenas de televisión y en las redacciones de los tabloides, es que Jesulín habría minimizado la trascendencia de las acciones de Jules, interpretándolas como una broma inocente, una travesura propia de la adolescencia y nada más. Es decir, que para él no existe malicia alguna en la intención, solo una travesura sin mayor relevancia o carga. El problema radica, y aquí la brecha se hace insalvable, en que esa perspectiva choca frontalmente, de manera irreconciliable con la percepción de Belén Esteban, quien sostiene con firmeza inquebrantable que lo injustificable no puede ser justificado bajo ningún pretexto, porque en el fondo lo que subyace es una palmaria falta de respeto, una desconsideración manifiesta y un gesto deliberado que reabre dolorosas heridas pretéritas que creía cicatrizadas. Y es precisamente aquí donde entra en escena, con su habitual protagonismo, la otra gran protagonista de esta trama que se complica por momentos, María José Campanario. La Campanario familia nunca se ha distinguido por su proclividad al mutismo, por su tendencia a guardar silencio. Si bien en esta ocasión tampoco ha hablado directamente ante los medios, manteniendo una discreción inusual en ella, diversas fuentes fidedignas y cercanas a su círculo aseguran que en su ámbito más íntimo no disimula una cierta complacencia, una velada satisfacción ante lo ocurrido y ante la audacia de su hija. Para ella, el hecho de que su hija Jules demuestre carácter y deje constancia, de una forma tan pública y notoria, de que no teme enfrentarse a los dardos de Belén es motivo de legítimo orgullo, una señal de fortaleza en su descendiente. Y aunque públicamente pueda parecer que todo obedece a la casualidad, a un mero desliz juvenil o a un error sin importancia, en el ámbito privado esta situación se interpreta como un guiño cómplice, como una afirmación tácita de su presencia y de su voluntad de no permanecer en silencio ante los ataques o las críticas veladas. ¿Qué acontece mientras tanto en el ámbito mediático? Pues que los medios de comunicación han detectado una oportunidad de oro, un filón inmenso para generar contenido y captar audiencia. Programas televisivos, publicaciones impresas y plataformas digitales no han tardado en documentar hasta el más mínimo detalle, cada gesto, cada palabra, cada suspiro, amplificando la controversia hasta el infinito. Para no perderte ni un solo detalle de esta trama que nos tiene en vilo, te animamos a que formes parte de la comunidad de Chismeando CON Glamour. Las publicaciones de Jules son analizadas con una minuciosidad extrema, buscando segundos sentidos o intenciones ocultas. Se recuperan declaraciones pasadas de Belén Esteban que ahora cobran un nuevo significado a la luz de los acontecimientos, y se vuelve a poner sobre la mesa esa eterna pugna que parecía adormecida, que se había mantenido latente durante un tiempo,
pero que ahora, amigos, ha despertado con una virulencia nunca antes vista, prometiendo un nuevo y explosivo capítulo en esta saga interminable. El público, como suele suceder en estos casos de alto voltaje mediático, se halla dividido en posturas encontradas. Existen aquellos que consideran que Belén debería pasar página de una vez por todas, que no puede reaccionar ante cada acción o comentario de los descendientes de su expareja, abogando por una madurez y un distanciamiento de la polémica que no parece llegar. Y en contraposición hay quienes sostienen con vehemencia que Belén tiene toda la razón del mundo, que la figura de una hija es intocable y que lo perpetrado por Jules constituyó una provocación de manual, calculada y dirigida con una intención maliciosa. La indignación de Belén no tardó en escalar, y según confiesan quienes mejor la conocen, quienes comparten su día a día, en estos días su conversación gira exclusivamente en torno a este asunto, a esta afrenta que la consume. Lo que más le duele no es tanto la frase en sí misma, el contenido de la puya, sino la lacerante sensación de que todo forma parte de una estrategia elaborada con astucia para forzarla a reaccionar, para hacerla perder el control y exponerla públicamente como una persona inestable. En la intimidad de su círculo de confianza, Belén repite incansablemente, con una mezcla de frustración y rabia contenida, que esto no es un suceso fortuito, un accidente sin intención, que existe una intención nítida, una planificación clara de desprestigiarla ante la opinión pública y que si ella pierde el control de sus emociones, si se deja arrastrar por la ira, automáticamente será señalada como la villana de esta historia, la persona desequilibrada que no sabe contenerse ni comportarse con templanza. Lo curioso es que a pesar de esa cólera que la carcome por dentro, Belén está haciendo un esfuerzo sobrehumano, una contención admirable por mantenerse en su sitio. Sus allegados más íntimos le habrían aconsejado con vehemencia que conserve la calma, que no caiga en la trampa diseñada y que se mantenga firme en su postura de silencio estratégico, evitando a toda costa proporcionar titulares fáciles que puedan ser tergiversados y utilizados en su contra. Pero claro, estamos hablando de Belén Esteban, una personalidad que siempre ha enarbolado la autenticidad como su estandarte, su bandera vital, y que es incapaz, por su propia naturaleza, de guardar silencio o de disimular su sentir cuando percibe que la injusticia la consume por dentro y la desgarra el alma. Y en este escenario, amigos, la injusticia la siente multiplicada por dos, una doble afrenta que le resulta insoportable. En primer lugar, porque se está agrediendo directamente a su hija Andrea, a quien protege con una ferocidad inigualable, con un amor incondicional que no conoce límites. Y en segundo lugar, porque se le recuerda de manera constante, una y otra vez, que para el clan Ubrique su hija jamás ha ocupado el mismo escalafón, la misma posición de privilegio que los demás vástagos, una discriminación que la hiere profundamente. Para no perderte ni un solo detalle de esta trama que nos tiene en vilo, ni las consecuencias de esta doble injusticia, te animamos a que formes parte de la comunidad de Chismeando CON Glamour. En su entorno más íntimo, Belén habría confesado que se encuentra hasta la coronilla, exhausta de soportar comentarios que no solo la hieren a ella profundamente, sino que infligen un daño emocional considerable a Andrea, a pesar de su deseo inquebrantable de anonimato y de vivir al margen de la prensa. De hecho, hay quienes aseguran que en varias conversaciones privadas, Belén insinuó claramente que si la situación persistía en esta escalada de provocaciones, si los ataques continuaban con tal virulencia, no iba a poder resistirse a alzar su voz y a expresarse sin cortapisas, desatando una tormenta mediática de proporciones bíblicas. Y todos sabemos, queridos seguidores, lo que ocurre cuando Belén se sienta en un plató de televisión y decide hablar sin filtros, desatando toda la verdad que guarda en su interior, sin ocultar detalles ni matices. Otros, en cambio, creen que en esta ocasión podría sorprendernos a todos y mantenerse firme en la resolución de no conceder el gusto a quienes anhelan verla perder los estribos, demostrando una madurez inesperada y una resiliencia emocional admirable. Lo que es innegable es que la tensión ha alcanzado un punto álgido, una ebullición insostenible que amenaza con desbordarse en cualquier momento. Belén se siente atrapada en una encrucijada, entre su imperioso deseo de salvaguardar la intimidad y el bienestar emocional de Andrea, su prioridad absoluta, y la ineludible necesidad de no ofrecer carnaza a aquellos que aguardan con expectación su reacción airada, su explosión televisiva. Y en esa cuerda floja, en ese delicado equilibrio, cualquier movimiento en falso, cualquier pequeña imprudencia podría ser determinante y desencadenar una catástrofe de proporciones inimaginables. La próxima gran incógnita que asalta a la opinión pública es qué sucederá con las futuras apariciones públicas de Belén Esteban. ¿Se atreverá a dar la cara y afrontar el escrutinio, o jugará sus cartas con una prudencia y una calma inusuales en ella, manteniendo a todos en vilo?
No te pierdas el desenlace de esta trama que te dejará sin aliento. El conflicto entre Belén Esteban y los Ubrique se recrudece hasta límites insospechados, y la verdad más explosiva está a punto de ser desvelada, marcando un antes y un después en esta interminable guerra familiar. Asegúrate de que no te perderás ni un solo detalle de este escándalo suscribiéndote ahora mismo a Chismeando con Glamour, la única fuente que te trae la verdad sin censura y los secretos más impactantes del universo del corazón. Hasta la próxima, chismosos y chismosas.